Buenas tardes, chicos, soy el doctor David Liviak, soy médico endocrinólogo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre hipoglicemias. Cuando nosotros estamos hablando de hipoglicemia, nos estamos refiriendo a aquella situación en la cual hay una disminución en los niveles de glucosa a nivel plasmático, una disminución de la glucosa plasmática. Este punto de corte para hablar de hipoglicemia va a variar dependiendo del paciente, ya sea el paciente diabético o no diabético. Si el paciente es diabético, entonces se ha definido como punto de corte para hipoglicemia un valor menor de 70 miligramos por decilitro. Y si el paciente no es diabético, no hay mucho consenso, pero generalmente la mayoría de autores concuerdan en que es menos de 50 o menos de 60 miligramos por decilitro. En cuanto a la etiología de la hipoglicemia, y esto ha sido preguntado en exámenes anteriores, por eso aquí está el Fénix, vamos a encontrar que la causa más frecuente de hipoglicemia va a ser aquella que está relacionada con fármacos. Y dentro de los fármacos vamos a encontrar fármacos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes, como las sulfonilureas, ¿no? Por ejemplo, la glibenclamida. Hay otras, pero es la más conocida. La insulina, el uso de insulina también genera hipoglicemia. Y también podemos considerar como un fármaco al alcohol. Muchos pacientes que utilizan sulfonilureas o insulina para el tratamiento de la diabetes o pacientes que son alcohólicos son generalmente las causas más frecuentes de hipoglicemias. Existen también otras causas que son menos frecuentes, como por ejemplo vamos a ver que puede haber hipoglicemia en pacientes que se encuentran con enfermedades críticas, ¿no? Pacientes que tienen trastornos endocrinos, como por ejemplo un hipotiroidismo severo, una crisis adrenal que cursan con hipoglicemias. Vamos a encontrar también pacientes que hacen ayunos prolongados, donde también puede haber hipoglicemia. Y finalmente, un tumor neuroendocrino que es el insulinoma, que es un tumor de la célula beta pancreática que produce insulina y que puede generar hipoglicemia. En cuanto a la clínica, y esto también es muy importante que ustedes lo sepan definir, es la presencia de síntomas que nosotros podemos agrupar como autonómicos y neuroglucopénicos. En el caso de los autonómicos van a ser todos aquellos que van a estar en relación con la activación del sistema nervioso central. Cuando hay una disminución en los niveles de glucosa, hay una activación del sistema nervioso autonómico, perdón. Y esta activación del sistema nervioso autonómico va a generar una serie de síntomas que nosotros podemos clasificar como adrenérgicos y como parasimpáticos. En el caso de los síntomas adrenérgicos, vamos a tener que estos pacientes van a cursar con diaforesis, una diaforesis que va a ser característicamente fría, van a ser pacientes que van a presentar tremor, van a presentar palpitaciones o taquicardia, vamos a encontrar que el paciente va a tener palidez y el paciente se va a sentir ansioso. Un paciente ansioso, pálido, con palpitaciones, diaforético, temblando, son síntomas autonómicos de tipo adrenérgico. Y en los parasimpáticos vamos a tener básicamente la sensación de hambre que tiene el paciente. En el caso de los síntomas neuroglucopénicos, no se deben a la acción del sistema nervioso autónomo, sino básicamente a la disminución del aporte de glucosa en el sistema nervioso central. ¿Y cuáles van a ser los síntomas que vamos a poder encontrar? Aquí los pacientes pueden tener somnolencia, puede haber incluso un poco de confusión, puede seguir a la letargia, pueden haber convulsiones y finalmente terminar en coma. Todos ellos síntomas de la disminución del aporte de glucosa hacia el sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico es importante una triada, que es la triada de Whipple. La triada de Whipple hace el diagnóstico de hipoglicemia. ¿Qué me dice la triada de Whipple? La triada de Whipple me dice que tengo que tener primero clínica o manifestaciones de hipoglicemia, ¿no? Ya sea síntomas autonómicos asociados a síntomas neuroglucopénicos. Que yo verifique que haya una disminución en los valores de glicemia. O sea, verificar a través de un examen que haya una disminución de los valores de glucosa. Y finalmente, para que haya verdaderamente un diagnóstico de hipoglicemia, es que haya la corrección de los síntomas, una mejoría en los síntomas, una elevación de la glucosa al dar lo que le falta. ¿Qué cosa? Azúcar. Si yo le doy un producto azucarado al paciente o le doy dextrosa al paciente, dependiendo del estado en el que se encuentre, y la clínica aumentan los valores de glucosa, entonces se cumplen con los criterios de la triada de Whipple. ¿Cómo es el tratamiento de los pacientes que tienen hipoglicemias? El tratamiento va a partir de esta pregunta, que es si el paciente está consciente y puede deglutir. Si la respuesta es afirmativa, entonces lo que yo voy a aplicar es una famosa regla que se llama la regla de los 15,
¿Qué me dice la regla de los 15? Voy a dar 15 gramos de carbohidrato de absorción rápida, como por ejemplo puede ser una cuchara de sopa de azúcar disuelta en agua, un vaso de gaseosa regular o de un frugos, por ejemplo, de un refresco, ¿no? De una bebida azucarada, o miel, también puedo utilizar una cucharada de miel, y le voy a controlar a mi paciente en 15 minutos. Doy 15 gramos y controlo en 15 minutos para ver si la glucosa ya subió. Si la glucosa subió a valores normales, entonces el paciente puede adelantar la comida más próxima y de esa manera tengo controlada la hipoglicemia. Si el paciente no ha respondido y siguen estando los valores de glucosa abajo, puedo repetir una vez más esta regla de los 15, es decir, dar 15 gramos de carbohidrato y controlar los 15 minutos. Si el paciente no está consciente y no puede deglutir, y esta ha sido pregunta también de exámenes anteriores y por eso está el Fénix, lo que yo tengo que dar es dextrosa por vía parenteral, que en este caso vamos a dar nosotros dextrosa al 33% en esta concentración. Generalmente damos de 4 a 6 ampollas de forma endovenosa STAT, o sea, al momento. Esto me permite controlar rápidamente, subir rápidamente los niveles de glucosa. Y una vez que yo he estabilizado a mi paciente dándole la dextrosa al 33%, le voy a poner una dextrosa al 5 o al 10% como vía, mientras yo estudio la causa de la hipoglicemia. Y de esta manera se hace el tratamiento teniendo en cuenta si el paciente está consciente y puede deglutir.